Editoras. Esta mañana acá en Mesa Central, Marily Luders, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la verdad fiscal. Que el actual gobierno cuestionara las cifras heredadas de la administración anterior era lo esperado, pero que se anunciara un proceso administrativo y quizás judicial para dilucidar quién y cómo se había hecho un cálculo inconsistente en la deuda pública, no lo tenía en los libros nadie. Vamos a hablar de todo eso. Paula Valenzuela, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿De qué hablamos hoy? En su debut, el ministro Martín Arrau sorprendió, porque el republicano no llegó marcando distancia con Gabriel Boric. Al contrario, dijo que la política nacional de seguridad del exmandatario es suficiente. Y eso abrió una tensión tanto en la izquierda como en la derecha. Acá les cuento. Vamos a hablar de todo eso, pero partamos por el informe de finanzas públicas y toda la escandalera que dejó, digamos. Marily Luders. Mira, si uno miraba hacia atrás, siempre con el diario del lunes más fácil, las señales indicaban que este no iba a ser un informe de finanzas públicas silencioso ni tranquilo, y no fue ni una cosa ni la otra. La primera señal es que aunque Hacienda estaba dentro de los plazos, la presión estaba creciendo fuerte para conocer este informe de finanzas públicas, ya desde la semana pasada. El anuncio fue postergado 2 veces. Inicialmente era el 12 de mayo, o sea, hace como 2 semanas. Se movió al 20 y finalmente fue publicado recién ayer, 25. Circularon versiones de que el atraso era porque el ministro Quirós estaba en el Chile Day, en Nueva York y Toronto, y que quería estar encima, por supuesto, y después que había sido la votación del proyecto de reconstrucción en la Cámara de Diputados, pero ya no daba para más y cada día que pasaba aumentaba la presión de manera pública. Incluso el Consejo Fiscal Autónomo y varios académicos destacados insistían en que era importante de una vez conocer las cifras que el actual gobierno estaba manejando sobre la situación fiscal, porque dilatarlo no ayudaba a la institucionalidad. ¿Por qué tanto tema con un informe que cuelga en la página de la IPRES? Hasta hace unos años este informe de finanzas públicas se daba una vez al año cuando había presupuesto, ¿se acuerdan? Pero desde hace ya más de 2 gobiernos se empezó a dar trimestralmente. Si bien siempre sirven para calibrar cómo están las finanzas, el bolsillo de la billetera más grande del país, el primer informe de fiscal de cada gobierno es el más importante, se lleva todas las luces, porque fija la base del equipo entrante y se adelanta bastante sobre cuánto va a gastar, cuánto va a recaudar, cuánto va a endeudarse el gobierno que empieza. Entonces hay como mucha expectación. Siempre además sirve para comparar con las promesas de campaña. Después viene un decreto, que en este caso será el 9 de junio, donde se pone a firme. Pero estas 130 páginas del informe de ayer tienen un montón de información. Ayer a las 17 se liberó este informe con el primer trimestre y el gobierno descartó casi todas las cifras del gobierno anterior, diciendo que el déficit dejado es muchísimo peor y que parte con una mochila más pesada. Tema que venía diciendo, pero ahora le puso número. Los ingresos van a ser menos, los gastos más. Es un peor escenario. El déficit efectivo, que es la diferencia entre los ingresos y gastos, que estimaba Boric era un 1,8, según el gobierno actual es un 2,9. Para este año 2026. Claro. Y el estructural es de 3,7%. Es decir, en el fondo es mucho peor de lo que se esperaba. Pero ojo, que más que allá de cuestionar los déficits, los ingresos y los gastos, lo más llamativo fue que acusó un millonario error, voluntario o involuntario, en el cálculo de la deuda para el futuro cercano. Y ahí es donde saltaron todas las alertas. Este error supone que en los 2 años, si no hacemos nada, pasivamente, nos quedamos así como esperando, la deuda va a crecer por sobre el 45% del techo. En 2028 nos pasaríamos de esta cifra que nos autoimpusimos. Y eso no estaba en ninguna parte porque este gobierno, el gobierno de Boric, el gobierno saliente, había dicho que había logrado estabilizar la deuda. ¿Se acuerdan de todo ese discurso? Claro. Entonces, lo que dijo Quirós ayer es que si nos quedamos así, el 2028 vamos a pasar de los 45% de techo y que además va a tener que incluso abrir la puerta a tener que ir al Congreso este año a pedir autorización para endeudarnos más para poder cubrir esta diferencia. Los ex Hacienda comenzaron de inmediato a alertarse unos a otros del tono de la conferencia y fueron varios los que se sumaron a este canal de YouTube que tiene Hacienda para empezar a mirar porque fue como sorprendente. Los que siguen trabajando en el ministerio, algunos me dicen que hay muchos de nivel técnico que se quedaron en el ministerio, que no esperaban una arremetida así y que hablar de investigaciones les preocupa por un ambiente enrarecido. Escucharon atentamente al ministro que explicó el error que dice se dio en el informe de febrero. La diferencia, el problema es el monto de la diferencia. Son 10.000 millones de dólares, son 3 puntos del PIB. Quirós dijo en un minuto de la conferencia, lo que es, citando un filósofo griego.
Pero, ¿qué significan 10.000 millones de dólares? Son 8 a 10 líneas de metro, son 40, 50 hospitales públicos, y si lo queremos poner en algo financiero, como para sacarlo de lo concreto, es el 20% del total de las reservas internacionales que tiene el Banco Central para la estabilidad financiera. O sea, estamos hablando de un desvío que es muy relevante. Claro, no es un errorcito de un cálculo en, no sé, una coma en el Excel. El ministro optó por hacer una conferencia, flanqueado por el DIPRES actual, donde habló muy técnicamente a rato. O sea, era difícil seguirle el ritmo porque hablaba muy técnicamente. Sin embargo, mutó bastante rápido a un discurso más político, donde habló de la verdad fiscal, como les contaba, inconsistencias, sobreestimaciones, verosimilitud y decisiones poco razonables. Donde no hay latitud en la aritmética, dijo. Lo que hemos detectado es una inconsistencia relativamente sustantiva, entonces y esto afecta a la credibilidad, por lo tanto vamos a empezar una investigación interna administrativa que puede terminar, por supuesto, en sede judicial. Esos 10.500 millones no tienen una explicación técnica, dice Quiroz. Sí dice que tienen una explicación técnica, lo acaba de hacer el ministro Grau acá sentado en esta misma silla en entrevista contigo, Iván. Él y los demás personeros del exgobierno que yo pude conversar, lo que dicen básicamente es que la trayectoria de la deuda no es la diferencia entre un déficit malo o bien calculado. Hay otros factores, como el impacto de la apreciación o depreciación del peso, la inflación, el PIB nominal, que en el fondo hay razones técnicas para explicar por qué la deuda no tiene que siempre seguir en la misma trayectoria con respecto al PIB. Así que ahora bien fuerte con todo esto, hay que ver cómo se digiere y hay 5 cosas que deberían pasar. Una es que se empiece a instalar que la posibilidad de cumplir la mega promesa de la campaña está difícil, o sea que terminar con un balance estructural de 0 y crecer un 4% en este escenario más complejo. Muy difícil. Quiroz no lo descartó y le insistieron harto, pero los expertos dicen que se pone cuesta arriba, por decirlo menos. Segundo, viene este debate técnico, que más técnico va a ser político, sobre qué fue lo que hizo que se desviara este cálculo de 10.000 millones, y ahí deberíamos ver que salgan todos los, o sea, hasta dónde van a salir todos los ex-Boric a defender esto. El ministro Grau anoche empezó a tuitear como a las 11:40 de la noche y después se levantó tempranito, así que deberíamos esperar que venga aquí una ola de explicaciones. Se espera también que la directora de presupuestos, Javiera Martínez, hable, y hay incluso coletazos políticos. Sí, ayer Johannes Kaiser publicaba un video bastante molesto donde se preguntaba si es que esto significaba más recortes de los que no están previstos hasta ahora en el gobierno, y además dejaba entrever la idea de una posible acusación constitucional al ministro Grau, porque decía, el ministro Marcel ya no puede pagar eventualmente una responsabilidad política porque los ministros solo tienen 3 meses después para ser acusados en el Congreso tras dejar el cargo. Uh-huh. O sea, se ha ido hacia ese lado. Después hay 2 organismos que igual quedaron como van a tener que hacer algunos cambios. El Banco Central, que le cambia un poco su escenario, porque hay un dato en este informe que dice que el gasto va a ser más del esperado, por lo tanto, para el segundo semestre se deberían ajustar un poco las proyecciones. El Banco Central, en el fondo, necesita del control del gasto público. Y el Consejo Fiscal Autónomo, que ayer fue bien nombrado en todo este proceso. Siempre. Ayer se le nombraba y decía por qué el Consejo Fiscal Autónomo no detectó que estas cifras estaban malas. Y el punto ahí es que el Consejo Fiscal Autónomo está mandatado para revisar ciertos datos. Ahora pidió desde ayer que le informaran las cifras de deuda para también poder certificarlas, porque hoy día no estaba dentro de su ámbito de trabajo. Y la gran duda de todo esto, y quizá lo más importante en el corto plazo, no en el largo plazo, es cómo afecta la inminente discusión del proyecto de reconstrucción. Ahí hay diferentes cosas. Y dicen que en el fondo esto es arrinconar a quienes necesitas tú pedirle los votos. Justo cuando se había abierto el diálogo, el ministro Alvarado había abierto los plazos para discutir más holgadamente, con más tiempo. O sea, el ministro Alvarado está abriendo los brazos y aquí el fondo... Pero por otro lado también dicen que las personas que se están apuntando en esta investigación no son personas que son del socialismo democrático, sino que más bien son personas que de todas maneras están fuera de los votos que se puede conseguir, por lo tanto podría no tener un efecto. Así que eso es lo que vamos a ver estos próximos días. Y también atentos todos a los informes del Comité de Auditoría, que detectó, y ayer mismo, que fue como el super día fiscal, así el super lunes fiscal, detectó una serie de impagos o pagos que no tenían respaldo en la JUNAEP, el Ministerio de Transporte y en otros. Sí, el ministro de Transporte, Luis de Granch, estuvo también en el programa hace un rato, dijo que
él llamó irresponsabilidad fiscal lo que se había hecho por algunos pagos que no se habían hecho o que se habían comprometido sin tener la base presupuestaria para hacerlo y que además se habían dejado de cobrar, dijo, durante años, no solo el año pasado, boletas de garantía, seguros y en fin, otras cosas que no se habían cobrado y que había que investigar exactamente por qué no se había hecho. Así que es parte también de esa otra pata que es la del comité de auditoría. Pero la sorpresa política probablemente vino ayer en la primera comparecencia del ministro de Seguridad, Martín Arrau, Paula Valenzuela. Sí, muy contrario a lo que cuentas, Marily, de las críticas de la administración anterior. En este caso es opuesto y sorpresivo, porque el ministro de Seguridad Pública, claro, respondió este lunes por primera vez estas preguntas de la prensa y había, por supuesto, expectación, porque recién había asumido el martes pasado y ya mostraba una agenda intensa. Hoy se cumple una semana, de hecho. Incluso este jueves feriado se reunió a las 7 de la mañana con los seremis de seguridad y ayer debutó además en el Comité de Seguridad, esta instancia que creó este gobierno, donde se reúne Interior, Justicia, en fin, y donde manejan cifras de seguridad y avances. Claro, todos los lunes y es como el Todos comité, los lunes, como es previo al un comité equivalente político. al comité político. Claro. Y incluso el ministro Arrau retomó los comités policiales que había instaurado Luz Cordero y que habían sido suspendidos en los 2 meses que tenía Steiner encabezó la cartera. Y pasada la 1 de la tarde, Arrau salió a responder algunas preguntas que rondaban desde su nombramiento. Por ejemplo, la falta de plan, lo que terminó sellando la salida de Steiner, sus críticas previas al Ministerio de Seguridad y también sus declaraciones anteriores defendiendo la tenencia de armas. Pero lo que realmente llamó la atención fue otra cosa, que un poco la cuña, la declaración con la que nos vamos a quedar en este rato. Dijo, existe una política nacional de seguridad pública, está vigente, la promulgó el expresidente Boric, dura 6 años y nosotros creemos que esa política es suficiente. Amplia también, agregó. Y la reacción política fue inmediata, porque esa frase abrió 2 tensiones distintas. En la izquierda, porque rápidamente comenzaron a defender como legado una política de seguridad que durante el gobierno de Boric estuvo permanentemente cuestionada por la crisis y también por los republicanos. De hecho, hace solo un mes, en el Consejo General de RN, el 25 de abril, justo un mes exacto ayer, el propio Kast había cambiado el tono y calificó como un desastre la administración anterior y decía que no había ninguna cifra positiva que rescatar. ¿Se acuerdan que ahí se volvió a cuestionar que había recuperado un poco el presidente el tono crítico de campaña? Sí, y que se vieron después, 2 días después en el aniversario de Carabineros. Exactamente, de sábado a lunes. Y en Chile Vamos también, porque muchos sintieron incomodidad al ver a un ministro republicano validar públicamente parte de la administración anterior. Tenemos todas las fichas puestas en Arrau, pero duele que su primera declaración haya sido eso, me comentaba ayer un dirigente. Recordaban que en la campaña habían advertido en Chile Vamos sobre los riesgos de subir las expectativas de resolver esta crisis en cosa de días llegados al poder. Y mientras esa incomodidad comenzaba a expandirse, la verdad, transversalmente, al menos en privado, vino otra señal, porque tras de sus declaraciones de La Moneda, Arrau fue a su oficina en Teatinos a reunirse con Luis Cordero, el primer ministro de Seguridad de Boric. El ex secretario de Estado no pisaba esa cartera desde el 11 de marzo, o sea, era la primera vez que tenía esta reunión. Y quienes conocieron esa cita dicen que fue una conversación de trabajo que duró 1 hora, estuvieron solos y quedaron con línea abierta. Una imagen que es difícil de imaginar si se piensa en la campaña, ¿no? O sea, que ahora estén reunidos y que, sobre todo por el tono que había tenido el ministro Arrau con las críticas a Cordero, era bastante difícil de imaginar. Ahora lo que debería haber sido no solamente para ese ministerio, sino que para todos los ministerios. Exacto. Lo que se espera, en el fondo, sí, claro, de un buen traspaso, ¿no? No, alguien decía ayer, como en broma, me decía un dirigente, es como que estamos realmente en el 11 de marzo en seguridad. Se abrieron estas puertas y claro, increíble. Pero cercano a Cordero afirman que el exministro vio en Arrau a alguien bien leído sobre la implementación de la ley, de la nueva institucionalidad, y dicen, en poco tiempo entendió la arquitectura del sistema. Y eso coincide bastante en cómo describen a Arrau en el Partido Republicano.
una máquina, dicen, un muy buen político, buen gestor. Le tiran hartas flores en ese sentido. Hay hartas fichas puestas, como les decía, en la gestión que pueda hacer. Bueno, alguien decía que durante la convención, alguien decía hay que hacer una minuta y a los 3 minutos aparecía ahí con la minuta lista detrás. Sí, Era como Mateo, alguien Mateo, contaba esa sí, historia. sí. Porque aunque igual sorprendió con este tono más dialogante, hay que recordar que Raúl viene hace años trabajando en temas de seguridad junto a Kast y tenía un tono especialmente duro, también en la convención, como recordabas Marily, sobre todo en la campaña. En una de esas frases más recordadas decía que la crisis requería sacarse los guantes, ponerse las botas o el chaleco antibalas e ir a la acción, con tolerancia cero desde el narco al motochorro. Y participaba semanalmente en la Comisión de Seguridad del Partido Republicano junto a figuras como Arturo Esquella, Enrique Basaletti o Iván Aróstica. Y en ese espacio, dicen, repetía una idea, que la seguridad no depende solo de un ministerio, sino del Estado completo. La izquierda, por cierto, abordó este momento político. La ex vocera Camila Vallejo escribió en X: el gobierno de Kast por fin dice cuál es su plan de seguridad, el plan de gobierno de Boric. Y agregó que durante la campaña solo hubo eslóganes. Y pese, claro... Primera vez que aparece Vallejo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, como que no había Me aparecido. parece, no estoy tan segura, pero sí fue bien llamativo, largo su mensaje en X y claro, manifestaba un poco la indignación que había en buena parte de la oposición. Y pese a la incomodidad que también generó en una parte de Chile Vamos, en el oficialismo hay quienes defienden esta estrategia de Raúl. El presidente republicano Arturo Esquella dijo ayer que la seguridad requiere políticas de Estado y que no tiene sentido empezar algo totalmente distinto cada 4 años. Y agregó: es interesante, muy interesante saber cuáles son los focos de la administración pasada y sobre ellos dotarlos de un sello específico. Hay un giro, hay una señal, un giro, lo reconocen. ¿Y qué hay detrás? Me dicen que hay 2 puntos. El primero, en Palacio hablan de desactivar la polémica por la falta de plan, esa que se abrió tras las declaraciones de Trinidad Steinert. Y en el gobierno insisten en que sí existen lineamientos claros y que una cosa son las estrategias y otra los instrumentos de implementación. Claro, es como política y planes diferentes. Claro, como el sello, Lo que digamos. dijo ayer, claro, lo que dijo ayer el ministro era que la política de Estado es la que se mantenía, pero no necesariamente los ritmos, la ejecución. Exacto, pero algo que debería haberse reconocido, dicen, el 11 día de 1, marzo. la política de seguridad. Claro, es que, bueno, también el gobierno estaba medio atrapado en la retórica de su campaña, digamos, ¿no? También, pero hay algunos que dicen que hay momentos en política, Sí. que gobernar es otra cosa que estar en Otra campaña. Bueno, y este 1 de junio la expectación también va a estar en la cuenta pública, bien digo, en seguridad. Ahí dicen que Kast hará un aperitivo sobre lo que se viene en este tema y que el 2 de junio Arrau en el Senado bajará los detalles, porque saben bien que los resultados harán la diferencia. Necesitan menos homicidios, más incautaciones, menos ingresos irregulares de migrantes. El segundo punto. En el oficialismo dicen que esta es una señal de Arrau para construir acuerdos transversales en seguridad. De hecho, Arrau, pasada esta declaración de prensa en La Moneda, envió este lunes invitaciones formales a los parlamentarios de las comisiones de seguridad de ambas cámaras para reunirse este jueves en el Ministerios. No todos los parlamentarios han confirmado su asistencia, al menos hasta ahora lo que pude reportear. En el partido, por ejemplo, comunista, hay dudas. Dicen que el diputado Bernardo Salinas no asistirá. Pero al menos ayer desde el PS y el Frente Amplio valoraron las señales del ministro. El diputado Raúl Leiva, una persona bien reconocida en los temas cuando habla de seguridad, digamos, ¿El Partido Socialista? claro, del Partido Socialista, dijo que era una buena noticia reconocer el trabajo realizado por el gobierno anterior. Y la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, también de la Comisión de Seguridad, afirmó que era positivo reconocer que Chile no se cae a pedazos. Pero mientras Arrau intenta bajar estos decibeles, hay una figura que la oposición no está dispuesta a dejar de criticar, que es la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, que acumula 2 polémicas. La primera, cuando dijo que frente a la delincuencia la ciudadanía debía autocuidarse y evitar barrios peligrosos. Y la segunda, cuando defendió la falta de plan diciendo que algunos diputados querían un librito anillado. Las cuñas son lo suyo. Sí. Vamos. De hecho, en el mismo oficialismo reconocen que es una figura que está débil. Ahora, durante el fin de semana, Raúl ya había mostrado ese cambio de tono. En sus redes sociales había dicho, la seguridad requiere acuerdos amplios. El ministro todavía no ha dado su entrevista, entonces uno va en el fondo uniendo estas declaraciones que va teniendo en redes sociales y en este punto de prensa que les contaba. Ahora, es bien importante lo que piensan ex autoridades del gobierno de Boric, porque creen que Arrau entendió algo rápido,
que la administración pasada logró aprobar más de 70 leyes en seguridad y que ahora viene una etapa distinta, que es la de la implementación. O sea, probablemente no va a haber grandes leyes que aprobar porque ya ese trabajo se hizo. Y, por ejemplo, dicen es muy importante la implementación porque en agosto, por ejemplo, entra en vigencia la Ley de Seguridad Municipal o está pendiente también completar el traspaso de Gendarmería, de Justicia a Seguridad. Y esos son temas importantes que hay que implementar solamente por nombrarles dos, porque hay varios otros en carpeta. Eso sí, ayer en el punto de prensa también, Arrau ya anticipó que tendrá una agenda legislativa robusta. Y en privado, algunos oficialistas reconocen que podrían venir proyectos controvertidos. Entre ellos, ¿Cómo? iniciativas para reforzar la protección a carabineros cuando utilicen la fuerza en procedimiento. Hay una larga discusión entre la izquierda y la derecha, entre el uso de la fuerza. En el fondo, la derecha o los republicanos creen que hay que respaldar más a los carabineros para que puedan salir tranquilos a la calle a hacer uso de la fuerza. Como una ley Nain Retamal recargada. Recargada, claro, como una justicia quizás más especial para carabineros. Los detalles todavía, por supuesto, los manejan bajo hermetismo porque es algo que se va a hablar y que hay expectación para el 1 de junio, este lunes, en la cuenta pública. Ahora el gobierno sabe que tiene un desafío súper grande, que es principalmente, en resumen, recuperar la credibilidad en su principal promesa de campaña, y ahí el tiempo comienza a correr, sobre todo porque las encuestas muestran un deterioro fuerte en las expectativas ciudadanas. Criteria reveló el fin de semana que mientras en marzo, ojo, un 19% creía que la delincuencia empeoraría, en mayo esa cifra subió a 41%. Y quienes creen que la situación mejorará cayeron de 52 a 28%. O sea, las cifras son bastante reveladoras. Por eso, en el oficialismo admiten que hay que recuperar rápido el tiempo perdido tras la salida de Steiner. Lo cierto es que en menos de una semana, Martín Arrau ya está marcando un giro. Y no es algo que diga yo, porque el propio ministro reconoció ayer que está haciendo ajustes, porque afirmó, todos los ministros tienen estilos distintos. Así, Martín Arrau sorprendiendo ayer en el Palacio de la Moneda después del Comité de Seguridad. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, en cambio, Marily Luders? Yo sugiero mirar mucho Codelco, están pasando muchas cosas. Ayer renunció el presidente del directorio, que es Máximo Pacheco, entró una administración nueva, pero lo más interesante probablemente va a ser la reacción que han tenido los sindicatos. Bloomberg tiene una nota bien interesante ahora que dice que el sindicato de Chuquicamata, que son 1.300 trabajadores, ya dijo formalmente que si alguien le exige la devolución de estos bonos que se tuvieron por metas de producción, ellos se van a ir a huelga. Así que no le tienen fácil los recién llegados a Codelco. No está fácil, son 14 millones de dólares que tienen que devolver 6.000 y tantos trabajadores, digamos. Ahora, el directorio ha dicho que esto se va a hacer de manera prudente y expandida en el tiempo, como no de una sola vez. No tendrán que depositar mañana, pero de alguna manera igual ya... Pero es un problema. Va a ser un problema, sí. Paula Valenzuela, ¿atentos a? Esta semana es distrital, pero es importante porque también van a estar a toda máquina las negociaciones por la mega reforma con los senadores, que ahora empieza ese trámite después del 1 de junio. Y también, atentos, hay que mirar, a las 4 de la tarde el presidente Kast se recibe al cónsul de Bolivia, al cónsul de Bolivia, bien digo, que es importante, interesante, porque se da en medio de las peores crisis que vive ese país en medio de la presión por la salida del presidente Rodrigo Kast. Importante, toda la razón. Paula Valenzuela, Marily Luders en el Rat Pack de hoy. Gracias por el programa de hoy. Buenos días. Muchas gracias. El resumen informativo que